lag. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy contamos con la doctora X, alias Paula, que igual Hola, alguno la Jorge. recuerda de hace muchos podcasts. Venimos a hablar de la violencia obstétrica, un tema que a Paula le toca muy de lleno por su profesión, básicamente, que nos la podrá ahora describir en mayor detalle. Y también igual dar pie a... Voy a hacer yo una pequeña intro y luego ya tú lo puedes hablar muchísimo más en detalle. Pero la violencia obstétrica... Conocidos míos dicen que lo han vivido, porque al final esto tiene una parte de subjetividad, otra de objetividad, como todo en la vida, pero es algo que básicamente las mujeres sienten en el momento que están de parto y que ven como una negligencia médica en muchos casos y creo que por un lado, no sé muy bien, porque la terminología no está del todo aceptada, pero yo creo que por un lado está más bien las negligencias médicas per se, que son más objetivas, y luego por otro lado está el tema más subjetivo de el trato personal, por decirlo de alguna manera. No sé si esa dicotomía te parece bien. ¿Cómo lo ves, Paula? A ver, el término este de violencia obstétrica surge de poco tiempo a esta parte, realmente de 1 como mucho 2 años, que yo lo haya empezado a escuchar, y es un término con el que los ginecólogos estamos completamente en contra porque creemos que engloba una serie de situaciones y de tratos y de vivencias que las pacientes es verdad que relatan y que tienen sus experiencias nefastas, traumáticas, que les condicionan su forma de vivir la maternidad, su parto y demás, con las que ni yo quiero decir que ellas alteren esa realidad ni que cuenten mentiras ni nada, pero es un término que criminaliza a un gremio que, como es el mío, que yo creo que es verdad que no vamos a comparar cómo actuaban los ginecólogos hace 50 años, cuando la medicina era una cosa completamente paternalista, tú hacías lo que el médico te decía, si el médico... Fumando en la sala, Sí, en la sala de fumando en la operaciones. consulta, si el médico te decía te vas a tirar por la ventana, ibas y te tiras por la ventana, aquello del consentimiento informado que ahora para prácticamente cualquier cosa tienes que pedir permiso constantemente. O sea, quiero decir, lo que vivíamos hace 50 años no tiene que ver con lo que se vive ahora. Entonces, me hace gracia algún testimonio de alguna persona que cuenta pues cómo a su madre la obligaron a parir sin epidural hace 30 años, ¿verdad? Porque es como intentar juzgar lo que hizo, por poner un ejemplo, Colón cuando fue a descubrir América. Tú no puedes juzgar con tu ética, tu moral, tus valores del siglo XXI lo que pasó en 1492. Pues esto, lo mismo. Entonces, ya dejando aparte las vivencias que cuente, pues eso, gente que haya parido hace por lo menos, yo diría más de 15, 20 años, ahí pondría la línea roja de cómo ha cambiado la práctica clínica de ese tiempo a esta parte. ¿Y por qué ¿Vale? crees que ha cambiado en ese momento? Hombre, pues ha cambiado que ahora mismo las pacientes ¿Están más dominan, tienen mucho informadas más, están más informadas, tienen por mucho más internet? conocimiento por internet y porque también yo creo que nuestra profesión ha ido encaminado mucho a intentar empoderar al paciente, a darle conocimiento y a hacerle partícipe de todos sus procesos. Entonces yo creo que eso deriva a que el paciente ya no es tan ignorante, por decirlo así, cuando va al hospital, sobre todo las mujeres que se informan de sus partos, con las clases de preparación al parto, con el tema de la matronería y demás, entonces tienen mucho más conocimiento. Luego hay otro aspecto de este tema que es que yo trato con mujeres embarazadas que es que están embarazadas pero realmente no son enfermas. No es un paciente que vaya a consulta del traumatólogo porque tenga un dolor o porque tenga un tumor o porque tenga otra enfermedad o lo que sea. Son pacientes que están
sanas. O sea, el Y niño no es una enfermera, bien. el niño no es una Lo, enfermedad, ni estar lo- embarazada de ser una eso lo- persona discapacitada, bien. ni con ningún Eso tipo de minusvalía. Son lo dejamos personas claro. que... Exacto. Entonces, claro, es un perfil de paciente que al no saberse por sí mismas enfermas porque no lo están, lleva muy mal o en general cuando hay algún problema, ¿no? Digamos que el embarazo y el parto son procesos que gracias a ellos y de forma natural, sin ningún tipo de necesidad de intervención, la especie ha llegado a donde está, con lo cual es una cosa que mayoritariamente se desarrolla con normalidad y sin problemas, pero es verdad que surgen complicaciones muchas veces y para eso estamos los ginecólogos. Entonces, por este perfil que te digo de pacientes con la que tratamos, muchas veces no es fácil decirle que en el embarazo hay algo malo o en el parto, cuando el embarazo y todo ha ido todo estupendamente, pues de repente llega el momento del parto y hay que decirle que aunque todo ha ido perfecto, no haya tenido una sola náusea en el embarazo y demás, hay que instrumentar porque el bebé se está agobiando, no lo está pasando bien y tenemos que abreviar el parto, pues eso muchas veces se interpreta ya poniéndote un ejemplo ya para ir entrando más en materia, pero de forma generalista ya se interpretaría como que tú estás invadiendo o interviniendo un proceso que mayoritariamente suele transcurrir sin ningún tipo de necesidad de que tú hagas nada. Entonces, cuando te toca a ti ser la paciente a la que le ponen una ventosa, o la paciente a la que le ponen un forceps, o a la que hay que hacer una cesárea, no se lleva bien y muchas veces, la mayoría no, pero hay ciertas veces que son momentos muy desagradables porque ponen en tela de juicio tu criterio porque pues ellos no son conscientes de que lo que hasta ahora ya ha estado bien, ella no tiene dolor, ella no se percibe distinta hace 5 minutos, pero tú como profesional sabes que en 5 minutos ese niño no está bien y lo tienes que sacar. Entonces, tienes que actuar rápido, que muchas veces incluso hay emergencias en las que ni siquiera te da tiempo a explicarle lo que está pasando, porque dedicar 30 segundos a explicarle a la mujer que hay que sacar a su niño por cesárea es el tiempo que tiene ese niño para no tener problemas neurológicos en un futuro y son cosas con las que la gente quizás no está tan familiarizada. Y cuando se habla de violencia obstétrica se habla de todas las cosas que se hacen mal, de cosas que se interpreta que se hacen mal, pero en verdad están bien hechas, pero nadie, yo creo, habla de los peligros y las complicaciones que pueden surgir y que de las que se derivan un montón de acciones que son difíciles de justificar en el momento, pero que tienen su explicación. No me Es estoy que explicando, que hay sí. mucha info. Por ejemplo, en otro tipo de operación, si hay alguna complicación, necesita el médico el ok del paciente. Mm, para cualquier cirugía programada, cualquier procedimiento invasivo, se necesita el consentimiento. Pero Ahora si yo bien, estoy en anestesia o algo y hay una complicación y tienen que cambiar las cosas, no se necesita, no. Si es una emergencia, tú puedes actuar bajo tu criterio de emergencia y no dar explicaciones. O sea, tú puedes poder hacerlo y legalmente tú estás amparado, porque tú estás actuando con tu criterio bajo una emergencia y tienes que actuar rápido sin necesidad de consentimiento de nada, porque es o hago esto o te desangras y la palmas. Pero voy al hecho de que cuando todo esto pasa, cuando el bebé nace, la madre se estabiliza y todo transcurre, pasan los meses y esa madre pues ha creado una imagen de lo que pasó en su parto que para nada se corresponde con la realidad y para ella pues vivió un parto traumático donde solo veía gente correr, donde nadie le explicaba nada, donde nadie le preguntó si podía hacer, yo lo he vivido, que me digan que nadie les preguntó si se les podía hacer una cesárea. Y eso es un problema. Yo no sé si el problema es nuestro de que no nos sabemos comunicar o de que quizás ellas están ya muy influenciadas por todo lo que hay alrededor del tema de la violencia obstétrica, a la que es súper fácil agarrarte a ese término, criminalizas a toda la profesión y te haces tú la imagen de lo que has vivido que no se corresponde en absoluto con la realidad. sí, porque Ejemplo. yo estuve escuchando alguna historia de mujeres de cómo relataban su parto y, o sea, parecía una historia de terror. Claro, claro, sí. Entonces, a ver, yo creo que eso ya es, pues, ir un poco ejemplo por ejemplo y yo no digo justificándolos, pero lo que yo digo, y opinamos todos y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y yo creo que todas las sociedades obstetras
se han pronunciado en contra de este término, aunque la OMS lo ha reconocido, pero bueno, como tantas otras cosas que hace la OMS con las que no estamos de acuerdo, tú el primero. Hombre, no Pero, me saques ese tema. No, pero luego el igual tema, sí, pero ahora no. vale, el tema es el término violencia obstétrica. Que tú Sí, hayas una duda, tenido, perdona, sí, perdona. ¿Por qué, que es también, creo que vas por ahí, ¿por qué no se llama negligencia médica exacto, ahí es en vez de exactamente donde iba violencia a ir, obstétrica? O exactamente. sea, Te pongo un ejemplo, ¿por qué no hay violencia claro, oftalmológica o exacto, violencia exacto. neuro, o sea, ¿por qué tiene que ser algo tan específico de, porque es un poco lo que dices, de que engloba un gremio y lo vilipendiza cuando muchos otros gremios también tienen pues negligencias como todos? Puede que esté amparado en algo de verdad, de que este gremio necesite tener más comunicación, más tacto, más tal, pero también creo que entiendo la posición defensiva del gremio de que se les apunte solo a ellos con estas dos palabras, Sí, yo creo que ¿no? en Es un el día poco a por lo que día, vas. sí, es que es exactamente lo que iba a decir. El problema es el término. Yo, ningún ginecólogo es perfecto, todos cometemos errores todos los días, todos tenemos malos días, hay momentos en los que por 50.000 motivos trabajando de cara al público no eres todo lo agradable que deberías de ser y muchas veces para mí atender un parto, hacer una cesárea, pasar una consulta de obstetricia, para mí es mi día a día. Para esa persona solo va a ver a esa obstetra en 3 meses una vez o solo va a vivir el parto esa vez y para mí es una cosa como muy rutinaria. Entonces, si yo por el motivo X estoy preocupada tengo un problema personal o estoy preocupada con otro caso o tengo que estar haciendo 1.000 cosas o estoy estresada o lo que sea y no le doy a esa persona la atención óptima que se merecería en cualquier otra circunstancia, eso es mi problema porque estoy siendo poco profesional, pero no se merece que porque esa persona haya tenido una mala experiencia con un obstetra, diga que haya sufrido violencia obstétrica y que por tanto todo el gremio de ginecólogos y obstetras prácticamente estamos en la entrada de los hospitales esperando a las pacientes embarazadas con un cuchillo a ver cómo podemos hacerles daño. Porque eso es lo que se intenta transmitir con este término. Porque yo voy al cardiólogo o voy al médico de familia y me dan un maltrato, son bordes conmigo, no responden a mis dudas, no me aclaran porque me ponen un tratamiento y no otro, o me hacen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, me auscultan si yo no estoy de acuerdo, por ponerte un ejemplo ya un poco surrealista, pero a mí me pasa que tienes que pedirles permiso para hacer una exploración. Es como si vas al dentista y el dentista te pide permiso para abrir la boca y mirarte dentro. Pues exactamente pasa lo mismo conmigo. Y eso a mí me es muy desagradable porque es mi trabajo, es mi rutina el día a día y ellas muchas veces se sienten agredidas porque hayan A tenido ver, una mala experiencia y criminalizan a todos los demás. Y eso es lo que no es justo. Porque la gran mayoría, y te hablo del 90 y pico por ciento, yo trabajo a diario con mis compañeros, eso es una cosa anecdótica, muy anecdótica. Y se ha lo generalizado del, en exceso. lo del término yo estoy de acuerdo. Y lo de los... Para saber si está generalizado es anecdótico, es que no hay, no, faltan datos, ¿no? O sea, porque esto, la mayoría de mujeres, si es que les ha ocurrido esto, muchas no se pronuncian o, o bueno, que esto sé que tampoco va a sentar, te va a sentar muy bien, pero los médicos muchas veces se defienden entre ellos ante negligencias médicas y todo este Sí, no, tipo no, a mí no me sienta mal. de- Yo he visto que Ah, se hacen cosas mal. Yo lo he visto y lo he vivido, cómo se hacen y cosas es mal. como la policía, o sea, luego entre ellos, si uno la caga, el resto no va a decir, sí, sí, este la cagó, sino que se defienden y ante alguna demanda y Sí, cosas de hombre, pero estas. estás hablándome, Esto sí, pasa pero en me todos los imagino que lados. estarás poniendo, hablarás que nos podemos llegar a defender en casos de complicaciones serias, que gracias a Dios son muy, muy, muy puntuales. Y no es que quizás nos defendamos, es que si un compañero ha tenido la mala suerte y se ha cometido un error, lo que no voy a hacer yo es ni ir a culpabilizarlo, ni ir a señalarlo, porque solo él sabrá lo que habrá pasado,
solo él sabrá cómo habrá actuado y desde luego no me corresponde a mí, para eso está la justicia y para eso los pacientes tienen sus armas para llevarlo ante quien tenga que juzgarlo y condenarlo o absolverlo, pero no me corresponde a mí juzgar a Acabará otro viendo compañero. cámaras acabará viendo cámaras en todos estos sitios según la tendencia que llevamos. No creo, porque eso entra completamente en conflicto con mi derecho a no ser grabada, el derecho a la protección del paciente. O sea, se mezclan como un montón de cosas que ahora mismo son sagradas. La ley de protección de datos, ahora mismo, por un mínimo error, puedes quedarte sin ejercer el resto de tu vida. Por haber husmeado en la historia de alguien durante 5 segundos o por haber o por hablar de un paciente fuera del hospital, lo que sea, se te puede caer el pelo hasta el punto de dejar de ejercer. Entonces, el término de grabar, no creo que lleguemos a eso. ¿Cuántos casos conoces de que se le haya dejado de ejercer por la política Bueno, de pues ahora privacidad? mismo está en la prensa prácticamente a diario el caso este de hace unos años de una pelea que hubo entre 2 médicos del hospital que se zurraron y pues hubo como, no sé cuántos implicados hay, pero como O sea, fue 60, 80 violencia personas. obstétrica. Eran dos No fue obstetras. violencia, pero te hablo de esto es de la ley de protección y de gente implicada en esos problemas legales. Y ahora mismo hay 2 personas que han sido condenadas, yo no sé en qué quedará la condena, pero se les pedía la pena de dejar de ejercer. Yo con mi lenguaje súper Solo por jurista, pegarse en pero el hospital. Solo por no, por pegarse en el hurgar en la hospital. historia. Hubo un Harry en Ah, el hospital, entonces la gente pues entraba a hurgar en la historia de los compañeros para luego criticar, no, cotillear y tal. Y entonces pues uno de los implicados se enteró que andaba la gente mirándole la historia y entonces pues pidió como un historial de gente que ha accedido a tu historia clínica y bueno, ahí empezó a salir de todo y gente que había estado cotillando la historia, entonces los denunció a todos y ahora hay gente que no sé exactamente en qué quedará la condena, pero se les pedía como parte de la pena que dejaran de ejercer, porque ahora mismo eso es un delito muy serio. Entonces, grabar, pues no lo sé, no lo sé. Pero se supone que hay como una, no me acuerdo el término, pero un papel en el que la mujer, previo al parto, dice las prácticas con las que está de acuerdo o no está de acuerdo, por esos casos de extrema urgencia de que igual no lo puedes consultar con ella ni nada más. sí, ¿Cómo funciona un poco esa praxis? eso se llama plan de parto. Eso. Y es como una lista de puntos que la mujer pues consensúa con su matrona, con su obstetra o consigo misma y su pareja en casa sobre las cosas que le gustaría que pasaran y no pasaran en su parto. Yo, todos los planes de parto con los que me he encontrado, pues son cosas muy básicas en el sentido, pues me quiero poner la epidural cuando yo quiera, quiero incienso en el paritorio, quiero adoptar la postura que más me guste a la hora de parir, me gustaría que no se me realizara la famosa episiotomía. No quiero que haya médicos residentes en mi parto. Bueno, pues son una serie de peticiones que algunas, si el parto transcurre con normalidad, nadie te va a hacer una episiotomía. Si no quieres la epidural, nadie te va a obligar a ponerte la epidural, a no ser que, chico, tengas la mala suerte de que haya que hacerte una cesárea, entonces tienes un problema. Nadie te va a abrir la tripa de lado a lado a pelo. Entonces son una serie de peticiones como muy de perogrullo. Porque si la gente está informada de verdad, sabe que las episiotomías hace años, que se hacen ya de forma muy restrictiva, cuando tú y yo nacimos, las episiotomías se hacían en todos los partos. Todas las mujeres se llevaban su cortecito en el periné para que saliera más rápido o más fácil la cabeza. Es una perisotomía, que no te lo Episiotomía. ponían. La Episiotomía. episiotomía es una incisión que se hace en el periné de la mujer durante el periodo expulsivo, cuya única función, validada por la evidencia científica, es abreviar el parto. Quiere decir, antes, y todavía hoy lo escucho, pero de gente que considero que está poco actualizada, que se utiliza para evitar desgarros del perine. O sea, como diciendo,
hablando entre tú y yo, te corto antes de que tú hagas un desgarro que te llegue hasta el recto, por decirlo así un poco salvaje. Para evitar un desgarro mayor, pues te corto yo antes profilácticamente y se supone que limitas un poco más la zona donde va a desgarrar. Esa es un poco la culturilla general. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado en los últimos años que por mucho que hagas episiotomía, si el niño es muy grande, si el niño está mal colocado, si tú pones un instrumento o el motivo X, si esa mujer va a tener un desgarro de alto grado, un desgarro severo, que es cuando pasa de X capas musculares hacia abajo, hacia el recto, lo va a tener igual, hagas la episiotomía que no la hagas. O sea que la episiotomía no sirve, según la evidencia científica, para prevenir desgarros de alto grado. Vale. ¿Para qué sirve la episiotomía entonces? Pues cuando tenemos la cabeza fetal que está ahí, que no sale, el niño está en bradicardia, tiene una gráfica fea o hay que abreviarlo, pues está ahí la cabeza, haces un corte aquí en la cabeza, ¡plup! Y salió. Para eso sirve la episiotomía según la evidencia científica. Vale. ¿Vale? Y para eso se debe usar, con ese fin. Abrir Claro. más y que salga. Sin Exacto, tranquilidad. para hacer más hueco y ya está. Si la mujer va a hacer un desgarro de alto grado, va a dar igual que le hagas episio que no, porque según la evidencia lo va a hacer igual. Entonces, pues la episiotomía a día de hoy se Hombre, restringe para aquellos casos. solo intuitivamente, si tú le cortas y tiene un cabezón o lo que sea el niño, ya se ha abierto ahí, lo más probable es que luego eso abra más, ¿no? O sea, sin tener ni puta idea de lo eh, que estoy diciendo. de De la misma forma lógica, que a ti, sí, por pura lógica sí, pero muchas veces en la medicina las cosas no siguen una lógica. En la vida en general hay cosas. Tú para exactamente. demostrar que lo que tú piensas, que por mucha lógica que tenga, es real, tú tienes que hacer un estudio. Porque no será la primera ni la última vez que piensas que una cosa es por lógica aplastante y en cuanto la gente se pone a estudiarlo y a mirarlo, pues no es tan aplastante, no es Como, estadísticamente significativo. como la vacuna del COVID, sí, 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 ya lo sé. Ya. Bueno, Ya eso es lo el sé. tema que no voy a hablar, ni Y, ahora, ni y luego, ni nunca, la, pero. Y la entonces, episiotomía, pues se ha demostrado que aunque a ti te parezca que, igual que a mí me podría parecer que si yo sé que tú vas a desgarrar porque el guaje tiene una cabeza impresionante y va a hacer un desgarro de la hostia, si yo te corto antes, limito un poco más esa zona y no hace plof el periné, pues se ha demostrado que no es así. Y entonces con eso es lo que tenemos que trabajar. me Entonces la gente encanta piensa que tú cómo llevas has el palito. cambiado de terminología científica a Bueno, pero cómo porque. sale el guaje, cabezón de la hostia y Bueno, plof. guaje para quien, para todo aquel que no sea asturiano, guaje es, me refiero al bebé. Pero sí, No, hombre. no, bien, bien. O sea, hay que dar los dos términos, la explicación para el público general como yo, que no tengo ni idea, y luego ya el de los pros. Entonces, sí, el tema de la episiotomía es un tema que se reprocha constantemente, pero hoy en día tiene una indicación muy clara, que es la de sufrimiento fetal, entre comillas, y no porque tengas el periné tenso y demás. Hombre, yo si te voy a poner, si a mí el día de mañana tengo que parir y me hacen un forceps, yo preferiría que me hicieran una episiotomía si ven que la cosa está tensa o porque por mi experiencia, aunque no es la evidencia, pero por mi experiencia, cuando vas a poner un instrumento que el canal del parto se agranda más y se distiende más, pues yo prefiero que a la hora luego de arreglarme el desgarro que vaya a tener sea una cosa controlada que sea un desgarro que a saber por dónde va. Es mi experiencia y lo que yo preferiría, pero a los pacientes hay que explicarles con la evidencia en la mano que es la que es. ¿Y dejar secuelas? La episiotomía, hombre, no, en principio no debería. Si tienes la mala suerte de que durante el corte pues se pilla algún fascículo nervioso que luego cuesta más recuperar o que deja algún déficit, pero bueno, son cosas anecdóticas, que deja algún déficit sensitivo o que es muchas veces sin hacer episiotomía un desgarro de un parto normal, cuando luego lo suturas, pues a la vez que reparas el defecto, pues sin querer pillas algún nervio, pero inevitablemente, eso es como un efecto colateral de todo esto. Igual que hace 50 años nadie suturaba los desgarros y los perines quedaban ahí abiertos y se cerraban Dios. como. Claro, es que hay mucha tela que Y, cortar ahí, sí, sí, que cortar y que suturar literalmente. también. Estás bien. ¿Y de la oxitocina qué me puedes contar? La oxitocina, pues dices, a ver, la oxitocina es una sustancia una hormona que genera la mujer de forma natural y que se une lo genera la hipófisis del cerebro, llega a los receptores del útero y generan contracciones. Y
pues nosotras la generamos de forma natural, pero cuando hay que inducir un parto o cuando la mujer se queda con pocas contracciones o por X, hay que recurrir a la oxitocina poniéndola por vía intravenosa y permitiendo así que la mujer tenga contracciones regulares que permitan un correcto desarrollo del parto. No sé si es por lo dices alguna anécdota que tengas o algún testimonio de alguien que sufrió No, violencia pero obstétrica por oxitocina. ahí no hay debate también de que hay gente que está un poco en contra Pero supongo que del será por uso las de la... inducciones. Puede En ser, sí. general, inducción del parto siempre equivale a administración de oxitocina. Porque si te Sí, tengo que inducir el sí. parto es porque tu parto no se desarrolla en el momento en el que tiene que empezar a desarrollarse, pues porque tu niño crece poco, porque tienes diabetes o porque tienes hipertensión y hay que terminar la gestación antes de que tú te pongas espontáneamente. Y entonces eso está ligado siempre necesariamente a la administración de oxitocina. Igual que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una mujer que no ingresa de parto, imagínate una mujer que esté sana, tenga un embarazo de bajo riesgo y que llega al hospital con muchísimas contracciones y mucho dolor, pero no está de parto. El parto empieza cuando la mujer está dilatada de 5 o 6 centímetros. Hasta 5 o 6 centímetros hay que pasar muchas contracciones y mucho dolor, que la mujer tiene que aguantar porque muchas veces esas contracciones no son regulares. No empiezas y 3 horas más tarde estás de parto, sino que empiezan y puede que se paren y hasta dentro de 2 días no vuelven y se paran 3 horas y vuelven a las 3 horas o es una cosa un poco irregular, hasta los 5 o 6 centímetros. Puedes tirarte incluso días así. Entonces, claro, tú no puedes ponerte la epidural antes de estar de parto, porque hay gente que empieza con contracciones, no para y pare, o hay gente que empieza y un día está de 1 centímetro dilatada, al día siguiente sigue igual, a los 2 días de repente está con 3, bueno, ¿sabes? Tiene un Y transcurso muchas de veces 5 a tórpido. 6 ya es regular, ¿no? Sí, a partir de los 5 o 6 ya las contracciones ya son más regulares y el parto ya va mucho más rápido. Es una pendiente que en principio va así y cuando llega a los 5 o 6 de repente dilatas así de rápido. ¿Qué Ya, pasa? Que muchas veces en el periodo hasta la pendiente intensita de los 5 o 6 centímetros, la gente lo lleva mal en casa. Es lo que llamamos los pródromos de parto. Y son muchas veces muy dolorosos y la gente viene al hospital antes de tiempo. Y muchas veces pues no toleran esas contracciones y se les intenta pues poner pues sacos de semillas. Las matronas tienen una técnica que es pinchar un rombo de Michaelis aquí en la zona lumbar para intentar paliar un poco por un mecanismo que no vamos a entrar en ello, pero se supone que disminuye un poco el dolor, o estar con la pelota de goma, o darse duchas de agua caliente. Bueno, movidas antes de la epidural, porque si tú te pones la epidural, Acupuntura. O sea, sí, bueno, a ver, no es movidas acupuntura, es meter como suero fisiológico en una zona concreta que lo que se supone que de forma subcutánea hay unos fascículos, no sé, es que no sé realmente cuál es el mecanismo, pero se supone que es algo por eso decía analgésico. que no vamos a entrar en ello, ¿eh? Bueno, sí, hombre, porque tampoco, ni yo lo controlo exactamente, porque tampoco está claramente establecido el mecanismo Como, como lo de ni que las sea duchas 100% calientes, eficaz. ¿no? O Bueno, sea, hombre, pero eso suena la un ducha poco más caliente es a lo menos de invasivo, mucho más fácil de recurrir que pinchar ahí, que ya te digo que es una cosa, es una técnica de matronas y que no todo el mundo la hace, porque tampoco es eficaz 100%. como lo de O sea, cortar una ¿sabes? cabeza de gallo y ponerla por la zona, ¿no? Bueno, Como en zonas de África. quizás pinchar el rombo es un poco más eficaz que andar con que No decapitando lo sé, órganos, creo no lo yo, sé, no lo sé. pero Hay que hacer un hay estudio que hacer un ahí, estudio, sí, porque a veces la lógica aplastante te sorprende. placebo. Lo del gallo igual tiene algo ahí, algo Pero bueno. bueno, a lo que voy, que es lo que estaba diciendo que me Pero entonces lo de el parto inducido, ¿cuál es la problemática que puede tener el que, el que se dilate muchísimo el parto? O sea, si una mujer está de 10 meses o 11, Hombre, no, ¿qué la problemática placenta, puede tener? la placenta. La placenta es un órgano que tiene una vida corta, en el sentido de que sabemos que la placenta da para lo que da y en el mejor de los casos de una mujer con un embarazo de bajo riesgo, que no tenga ninguna patología sobreañadida y que todo transcurra bien, la placenta sabemos que más allá de la semana 42 no llega, envejece, es insuficiente. Por eso se recomienda no pasar la semana 41
42. Concretamente en mi hospital se trabaja con la evidencia que apoya que hasta la semana 42, haciendo controles muy estrictos, cada 1 o 2 días, podemos esperar y dar a la mujer la oportunidad de ponerse sola de parto, que es lo mejor, ponerte tú sola de parto, no tener que inducirte porque disminuye el riesgo de cesárea porque no dilates o de intervencionismo con todas las complicaciones que pueden surgir de ahí. Pero en principio hasta la semana 42 se puede esperar con vigilancia estrecha a que tú te pongas de parto y digamos que a la 42 realmente llega un 5% de las pacientes. El resto entre la semana 40 y 42 se ponen solas de parto. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres pues que por sus creencias personales, como hace 3 años hubo un caso en la prensa de una mujer que se pasaba de las semanas y que hubo que mandar por orden judicial a ir a buscarla a su domicilio porque no quería ingresar para inducirle el parto por una edad gestacional que se pasaba ya de lo ¿Eso establecido. lo pueden hacer legalmente? Legalmente, si tú sabes que estás poniendo en riesgo la salud del bebé, sí puedes hacerla, puedes llamar al juez y que se desencadena todo el circuito y Y se... siguiendo esa lógica, y sé que no es totalmente correlacional, pero eh, la gente obesa tiene más riesgo en el ¿Eh? parto. ¿El juez podría prohibirle los bollicaos? No, tío. No, pero bueno, este No, segue tío. me vale para cuáles son los riesgos de la obesidad y diabetes y demás Uf, pues, en el periodo de gestación. es que ahí abres un melón enorme, porque una mujer obesa tiene infinitos riesgos, complicaciones y digamos que condiciona que su embarazo no se controle todo lo óptimo que se podría. Y me refiero a que, por ejemplo, si tenemos una mujer obesa, pues mismamente las ecografías que se hacen, tú ya no, por la grasa abdominal, la sonda, los ultrasonidos no atraviesan bien y no te permiten ver bien todo el feto. Ya yendo a lo más básico de lo básico de lo básico, que muchas veces las obesidades condicionan de forma importante que tú puedas descartar malformaciones del feto, porque no llegas a hacer un buen estudio, un estudio óptimo, porque la grasa no, la transmisión de los ultrasonidos no es buena. Yéndome a lo básico, ¿eh? Luego, pues evidentemente siendo obesa, pues tienes más riesgo de hacer una diabetes, con el consiguiente riesgo de malformaciones fetales que están asociadas a la diabetes, o desarrollar hipertensión, que también, como digamos, que estropea la placenta mucho antes de lo que se suele estropear por la propia vejez del órgano, o que tu niño crezca muy grande y se queda trancado luego en el canal del parto, lo que llamamos la distocia de hombros, que es una emergencia brutal de la obstetricia, o que haya que hacerte una cesárea porque no dilatas, porque el niño no cabe por el canal del parto. Es que todo está como muy relacionado. Una mujer obesa tiene más riesgo de hipertensión, de trastornos de la placenta, de trastornos de crecimiento del bebé, de más riesgo de malformación, más peor progreso del parto por la propia fisonomía de la paciente. Bueno, eso es un melón enorme, pero claro, hablas de la obesidad y te podría hablar también de fumar tabaco, de beber alcohol y de todas las cosas que Ya, condicionan. en ese punto, por ejemplo, una yonki eh, Jorge, tío. tiene el juez esa capacidad de, o No, sea, porque es lo mismo, ahí ya no es tanto la comedia que metí antes, sino que estás metiendo heroína al feto. A ver, ahí digamos que en los casos en los que yo he vivido, cuando tú demuestras que tienes una paciente drogodependiente que confirmas que consume durante el embarazo, tú ahí sí que tienes el derecho y el deber como profesional de avisar a los servicios sociales y para que estén encima de esa mujer. Muchas veces se les llega incluso a condicionar la custodia cuando el bebé nace. Muchas veces se le retienen los bebés al alta porque se considera que no son madres que puedan garantizar un buen cuidado del bebé.
eso sí que pasa, pero nadie te puede obligar ni a interrumpir, ni a que hagas X cosas. Quiero decir, si tú fumas marihuana y te da por fumar marihuana durante la gestación y yo como obstetra considero que eso es perjudicial, pues estoy en mi derecho de avisar a los servicios sociales para que te hagan un seguimiento a mayores y que ellos decidan si tú eres una persona capaz, fumando marihuana, de hacerte cargo de un bebé. Eso es lo Y, que se hace cuando hay estos casos. y eso no sería violencia obstétrica. No, es que nada, para Porque mí nada es violencia obstétrica. Entonces, a partir ya del lo sé. punto de que yo ese término no encajo ni una sola negligencia de las que se puedan cometer, que se cometen, ni errores humanos, ni malos tratos, ni demás que se cometen. Yo no quiero decir que no se cometan, pero no bajo el término de violencia obstétrica, sino que directamente pues has tenido un ginecólogo muy poco profesional o poco actualizado, que ha ejercido unas prácticas que no tienen validez científica o que se ha portado mal contigo porque no tenía un buen día y te ha tratado mal, etc, etc. Pero desde luego, violencia obstétrica, no. Porque si ¿De yo voy a un dónde? cirujano a que me quite la vesícula y la pifia, no voy a hacer que es una violencia quirúrgica, es una negligencia o un error o una mala praxis, pero desde luego no voy a condenar a todo un gremio por una persona en particular. ¿Y por qué crees que ha llegado a la vida este término, por decirlo de alguna manera? Porque Mm, yo tampoco es que lo haya escuchado mucho, pero ni muchas veces, pero es algo que a ver, ya está ahí fuera, vamos, por decirlo de alguna forma. sí, eso ha ido cogiendo importancia y ha ido creciendo. Yo creo que pues eso, a lo que hablábamos al principio, a raíz de de cómo se entiende ahora mismo la relación médico-paciente, que ya no es una cosa paternalista como hace años, de que el médico mandaba sobre ti y ejercía un poder sobre ti brutal, con el que yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que el paciente tiene que tener cierta autonomía para decidir sobre su salud. Mm, pero bueno, a raíz de eso, pues siempre surgen extremismos que llevan ciertas cosas a un extremo, valga la redundancia, pero yo creo que viene todo enfilado de ahí, de la autonomía del paciente y de porque leas 4 blogs de 4 doulas, que para quien no lo sepa, pues son normalmente mujeres que se creen que saben mucho de obstetricia y entonces pues, se dedican a llevar embarazos y a hacer partos a gentes sin ningún tipo de acreditación ni formación para ello. Y son gente, pues eso, tipo, gente así un poco hippie, de vamos a parir a la orilla del mar Con y si pelo tu en el niño sobaco, nace... ¿Eh? con Bueno, pelo en el ya sobaco. no voy a entrar ahí. Pero bueno, ya se me entiende con lo que quiero decir. Pues es gente eso, que no tiene formación ni tiene ningún tipo de acreditación. Es como si yo tengo una lesión muscular, soy deportista de élite, tengo una lesión y voy a un homeópata a que me trate, teniendo a fisioterapeutas formados y especializados para ello. Bueno, pues eso ya corre de mi cuenta de riesgos y luego me destroza la espalda. Pues esto es exactamente igual. Y el homeópata dirá que el fisioterapeuta es un tío intervencionista que ejerce violencia sobre sus pacientes y que no lo hace bien. Pues esto llevado a la obstetricia es lo que pasa en nuestro día a día. O sea, ¿tú crees que la causa es ese gremio que intenta quitaros clientes? Es minoritario, también te digo, no es quitar clientes. Tú piensas que esa gente, por llevarte un embarazo y un parto, esa gente te lo cobra como 3.000, 4.000 euros. Joder, pues es O sea, pasta. que tontos no son. Porque se lo han Por eso montado digo. bastante mejor que yo y que el resto de Y mis no, y compañeros, no la es verdad. Tontos invitarles no son. no es invitarles a un porrillo y ya está. O sea, ahí hay pasta. Entonces, ¿tú crees que gran parte es ese gremio el que Gran está parte no. Yo creo dándole... que son parte del problema. Es intrusismo y que juegan con cosas muy serias para las que no están preparadas. Si surge alguna emergencia, no la saben manejar y corre el peligro la mamá y el bebé. ¿En ese Y eso la caso gente no tiene es algún consciente. riesgo legal esa persona? Riesgo legal, no sé hasta qué punto, porque se supone que tú puedes parir donde tú quieras, tú puedes parir en casa y eso es legal, a pesar de que te expones a una serie de riesgos que, bueno, hay gente que asume y gente que no, pero si tú los asumes y tú quieres parir con una que se llama una doula, tú luego no puedes exigir legalmente, porque esa persona no tiene formación. Es como,
no sé, la verdad que me gustaría hablar con un jurista de este tema porque no lo tengo realmente claro. Si surge una complicación y pasa algo, si esa persona penalmente puede tener algún tipo de problema. Me imagino que sí, pero no sé hasta qué punto. Yo ya me lo imagino en el juzgado, en plan, yo no soy médico, yo pasaba por Hombre, ahí. perfectamente, perfectamente. Me imagino que esta gente hará firmar a sus pacientes pues los mismos consentimientos que firmamos nosotros, que hacemos firmar, pues ella también. Y lo que el juez le puede Exoneración de decir, riesgos. o el abogado, es que, mire, señora, si usted no quería asumir cierto riesgo, pues haberse ido a un hospital. Y Esto entonces es una se línea muy exonera fina, completamente. Es una línea porque fina, pero está ahí y pasa. por ejemplo, todos estos que dan siempre te dicen invierte en no sé qué o en no sé cuánto. Y en los vídeos te dicen esto no es un consejo financiero y yo no estoy pues es algo un poco Exacto. de Sí, ese sí, estilo. sí. Es Pues yo estoy a exactamente lo favor, mismo. ¿eh? O sea, que aquí estoy un poco más haciendo preguntas y demás. Cada uno que para donde le salgan los huevos, si sale mal, Claro, claro, sí, atento por supuesto, por a las supuestísimo. consecuencias. Yo no lo querría para nadie, ni para mí misma, por supuesto, ni para nadie de mi entorno a quien yo aprecie. Ahora bien, si tú quieres parir en casa, estás en tu derecho y la gente lo hace. Y no sé si quieres comentar algo más de este tema o puedo ya empezar a hacer tangentes de las mías que no se sabe dónde van a Sí, acabar. sí, yo creo que ya me han enrollado suficiente, así a modo generalista. Vale. Eh, ¿qué, qué opinas de que se pueda editar genéticamente a los bebés? ¿A qué te refieres? ¿A elegir el color de O- pelo, el color de ojos y eso? sí, o sea, empezará por, mira, va a ser el síndrome de Down, podemos Ah, modificar esto, o va a tener espina bífida, o va a tener no sé qué, o va a tener no sé cuánto. Pero que eso será como lo empiecen a implementar y luego sí será que sea de ojos azules, que tenga a ver, 2 eso metros se 10. podría hacer a día de hoy. Hay tecnología suficiente como para poder hacer los famosos bebés a la carta. Sí, Pero eso entraña una serie de riesgos éticos. para la normoevolución de la especie que creo que ni tenemos que asumir ni se deben siquiera de contemplar. Ahora bien, si hablamos de patologías, eso sí que hay una serie de batería de enfermedades y de trastornos y de síndromes y demás que tú sí que tienes el derecho a seleccionar cuando haces estas cosas un embrión que sepas que es sano, que no va a heredar un síndrome que tú tienes que te predispone a tener 100 tipos de tumores. Por ejemplo, a mí eso no me parece mal, No, porque no, es va que a favor o sea, de que evidentemente de salvar patología, pero luego en términos evolutivos no entra en conflicto con la evolución de la especie, ¿entiendes? Como limitar a la gente que done su esperma y limitarlo a X número de donaciones para no hacer una endogamia, hablando en pero, plata. por ejemplo, es que esto es como, para mí, es como la libertad de expresión. En el momento que pones una raya ya se acabó. Porque aquí pones esa raya, pero luego es muy difusa en el sentido de que, vale, la obesidad que no es una patología, entonces acabamos con los gordos o con la gente predispuesta, gran predispuesta a estar gorda. Y Sí, luego bueno, los sí. bajos o los que tienen la cara así de un lado, los que Sí, eso ya pasó alguna vez en la historia y no nos fue bien. sí, por eso digo, o sea, que Entonces, yo creo y estoy a favor de que si yo tengo un síndrome genético que me condiciona que pueda morirme con 40 años de un cáncer de mama, pues no veo mal que el día que yo tenga hijos se me ofrezca la posibilidad de esos embriones que se fecunden fuera de mi cuerpo por técnicas de reproducción asistida, se seleccionen los embriones que no tengan ese síndrome claro, concretamente. no, Y yo así estoy libro a mis hablando de, hijos. yo estoy hablando de otro tipo, no solo es la selección de embriones,
sino la edición genética con CRISPR Bueno, y todas estas cosas. Pues no estoy a favor y no sé qué tipo de loco... Ya lo han hecho, ¿eh? Hay un científico chino. Sí, no, sí, totalmente. La tecnología existe, está ahí, ya se ha hecho, pero no es legal y aunque se demuestre que se puede llevar a cabo, me parece peligrosísimo. Te cargas la especie en 10 años, ¿eh? Ya, porque al final O sea, estas mierdas, la muchas... supervivencia se basa en, bueno, aquí ojalá estuviera Néstor para hablarnos de esto, que sabe mucho más del tema de genética y demás, pero los genes se Esto tienen no que tiene ni puta mezclar. idea. Bueno, sí, los genes se tienen que mezclar y tiene que haber una variedad genética que te permita evolucionar y que la especie vaya a mejor. No que tú selecciones quien tú consideras mejor y juegues a ser Dios y dentro de 10 años seamos todos las mismas personas con los mismos atributos, las mismas habilidades y al final pues desaparecemos. Que acabaremos desapareciendo igual porque cada vez somos más idiotas, pero bueno, eso es otro debate. Pero Ahí lo que es la abres manipulación otro melón genética. que hice el último podcast sobre eso. ¿Qué opina? No sé si estás al tanto de Ah, ChatGPT. sí, ya escuché el podcast de que hiciste 10 minutos y el que subiste ayer, tengo pendiente escucharlo, que estuve de guardia y no pude escucharlo, pero lo escucharé. El de 1 hora y pico. Eso en la rama médica puede tener bueno, en todas las ramas, pero la rama médica en especial, que es de lo que estamos hablando un poco, puede tener bastante aplicación. Desde que Miedo me te da. pueda leer, sí, o sea, cebas a una inteligencia artificial con toda la documentación médica y científica de ciertos temas y que te haga los diagnósticos. Sí, pero es que entonces, ¿y si ese falla? ¿Eso es imposible que falle? Es que no sé. No, a ver, Pero fallar podrá, seguramente falle, pero el ser humano también. Y o sea, es que entonces probablemente yo no esto, entiendo cómo esto lo hemos empezado hablando de la violencia obstétrica porque se supone que hay un trato deshumanizado de las pacientes y tal, y le vamos a poner a que las trate un robot con unos algoritmos. Es que no. Es un poco incongruente seguir no, con no, este a debate ver, viniendo de la violencia obstétrica. ya, a ver, por eso te he dicho de tangente. No, no lo estoy relacionando con la violencia obstétrica. Estoy relacionando más con básicamente con gran parte de lo que puede ser la medicina, que son los diagnósticos. Y ahí seguramente es donde donde pueda tener más cabida este tipo de tecnología, por lo menos al principio. Pues no, yo no estoy a favor, no creo. Creo que no. O sea, no tendría que pensarlo mucho y reflexionar mucho sobre el tema y sobre las posibles cosas que se pudieran derivar, pero me parece un arma peligrosísima. Es que entonces todo se podría, si tú puedes sustituir la profesión médica por un robot, entonces se puede sustituir todo. Y entonces sí que es la peli esta de la que hablabas en el mini podcast, aquel, como era la peli de Ex Machina. Es que entonces te cargas la especie. ¿Qué haces? Si un ya, ya, médico puede ya. ser un robot y un cirujano puede ser un robot, entonces todos podemos ser robots. Yo solo tengo Menos, que leer una línea roja, rojísima. menos los propios humanos robots, los cyborgs. Jorge, me das un poco de miedo hablando de esto, porque es como que en el fondo te convence un poco la idea. No, no, o sea, yo tengo bastante claro que va a pasar. Muy tranquilizador, sí, sí, sí. No, no, no es nada tranquilizador. Empezamos hablando de un tema muy tranquilo, muy calmado, muy acogedor, como es la violencia obstétrica, y variante total. Pero, ¿tú crees que los homeópatas deberían estar prohibidos? Eh, no, no, porque tampoco me gusta mucho meterme en la libertad de otra gente. Entonces, si Ah, tú no. sabes lo que es... No, Ah, no sé por qué te ríes, pero no estoy a favor de meterme. O sea, creo que tiene que haber joder. ciertas libertades y no puedes ponerte a prohibir eso porque tú no creas en lo que hace esa gente. Pero simplemente cuando tú acudas a un homeópata,
pues que sepas a lo que te expones. Y si yo no creo en el COVID y quería salir de mi casa, entonces esos debates que tuvimos, ¿dónde pero es que estás ves esa hablando de lógica? una situación pandémica muy cogida con pinzas. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad ahí de Jorge, Paula? eres un cabrón, porque es que me sacas este tema solamente para hablar del puto COVID. Te he pillado. No me has Bien, pillado, bien. porque seguiré opinando lo mismo. Era una situación excepcional. Esto es una cosa del día a día. Y me hablas del COVID, que es una cosa excepcional, que se tomaron medidas excepcionales y que no se pueden ponernos ahora a divagar sobre si es más limitante o menos limitante que tú no puedas viajar en plena pandemia porque no te vacunes. Eso es lo que Y decía. entonces podemos hablar también del tema de Djokovic. Pero es que no vamos a embarrar este podcast. Eso es otro podcast. Nole la leyenda. No, hombre, pero ¿y la gente que recomienda tomar lejía porque te cura el cáncer o movidas de esas? Pues muy bien, igual que la gente que cree en Dios. Ya, ahí sí que abrimos ya un debate. Hay gente que cree en Dios o en otras cosas y son súper extremistas y se inmolan en el metro, y otros que dicen que si bebes lejía te curas de cáncer. Bueno, pues mira, jamaos hay en todos los lados. O los testigos de Jehová, ¿no? Que no se hacen transfusiones de sangre. Y quién había sido Bob Marley, que los Rastafari, creo que no sé si era de cáncer o algo, pero no se pudo operar porque su religión se lo prohibía, básicamente. Pues mira, hay gente que habla que eso es selección natural. Hay gente que habla por no ponerte tú en esa frase, ¿no? Yo hablo genéricamente. Vale. Quiero decir, ya un poco ya medio en coña. La primera persona mañana me levanto y decido que lo mejor para desayunar es tomarme una taza de café con lejía y me quemo el esófago y la palmo, pues igual yo no debería de reproducirme. Pues sí, porque le hago un flaco favor a la especie, ¿no te parece? Ya poniéndonos en términos evolutivos para justificar mi opinión. Pues esto es igual. El gen egoísta de Richard Dawkins, ¿no? Y falla, la selección natural falla más de lo que a todos nos gustaría. Pero luego están los extremistas. Aquí estamos dos claros ejemplos de ello. No, a mí no me metas en tu saco, así. No me metas ahí porque... ¿Por qué no? Bueno, anda, voy a dejarte seguir haciendo la cena, que creo tengo otro podcast, tío. Como tú no hablas de básquet, pues tengo que buscar otro podcast para hablar de básquet. Ojo, pues te vas a sorprender con el que estabas escuchando de ayer, porque es breve, pero se comenta algo de básquet. O sea, hablas de inteligencia artificial y luego comentas la NBA. Aquí ya sabes que puedes empezar hablando de la violencia obstétrica y acabar hablando de la inteligencia artificial o viceversa o cualquier cosa. También es verdad. Si hubo un podcast de odontología que se acabó hablando de Kim Jong-un, no sé muy bien cómo fue a pasar. Entonces, aquí se sabe dónde empieza, nunca dónde se acaba. De verdad. Bueno, pues Paula, un placer y lo Igualmente. dejamos para otro tema candente esto. Muy bien, un saludo a Abdusalem. Igualmente. Venga, anda.